Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el One Shot, Absolute Batman, Arkham Special, con guión de Scott Snyder y Frank Thierry y arte de Josh Hickson. Espero que les guste. La historia comienza con el Dr. Amadeus Arkham. Mientras se muestran imágenes de su pasado, explica su historia, diciendo: estos son los escritos del Dr. Amadeus Arkham. Sirven como una crónica de este infame lugar que lleva mi nombre, Arkham Asylum. Sin embargo, este libro también es otras cosas. Es mi confesión. Contiene secretos que me llevaré conmigo a la tumba. También es una advertencia sobre el terrible mal que he desatado sobre el mundo y una súplica para que tú, lector, lo detengas antes de que sea demasiado tarde. Una imagen muestra al Dr. Arkham sosteniendo una copia de su libro, Who Was Jack the Ripper? ¿Quién fue Jack el Destripador? Nos movemos al Arkham Asylum, el asilo Arkham, en 1945. Amadeus Arkham permanece de pie, esperando algo, o a alguien, cuando un golpe seco irrumpe en el silencio. Un visitante entra y lo saluda con cortesía, preguntándole si no ha llegado demasiado temprano. Arkham responde que está bien, que cuanto antes se complete el proceso, mejor. El visitante le pregunta si no está reconsiderando su decisión. Arkham le responde que no, es el momento, y el precio que ha puesto refleja tanto la situación como su determinación para cerrar el trato. Arkham se gira y, con un gesto de la mano, invita al visitante a seguirlo para iniciar un recorrido por las instalaciones, pero este lo interrumpe. Mientras observa uno de los retratos que cuelgan de la pared, comenta que no pudo evitar notar a la mujer representada, preguntando quién es. Arkham responde que esa es su madre. Tras una breve pausa, añade que, en cierto modo, podría decirse que ese lugar comenzó con ella. Volvemos al relato del libro. El Dr. Arkham continúa. Mi padre luchó por la unión. Mis primeros recuerdos son de mi madre de pie, mirando por la ventana del frente, esperando su regreso. Lee se había rendido en el Palacio de Justicia de Appomattox, y mi padre llevaba mucho tiempo de retraso. La espera había hecho mella en mi madre, había hecho mella en mí, pero esta noche sería diferente. Esta noche, la oscura silueta de un soldado de la Unión avanzó por nuestro sendero. ¡Es él!, exclamó mi madre. Después de todo este tiempo, papá está en casa. La mujer baja corriendo las escaleras y se dirige a la puerta, seguida por sus 3 hijos, todos sonrientes y emocionados. Como comentario, la batalla de Appomattox Courthouse fue una de las últimas batallas de la Guerra Civil estadounidense, antes de que el general de la Confederación, Robert E. Lee, y su ejército de Virginia del Norte se rindieran al ejército de la Unión del Potomac. Esta rendición ocasionó más rendiciones en todo el país, incluyendo la de Simón Bolívar Buckner, en Luisiana. Volvemos al cómic. Arkham continúa con su historia. Creíamos que era mi padre. Rápidamente nos dimos cuenta de que el soldado en la puerta no era él. Le dijo a mi madre que la carta que le entregó lo explicaría todo. Y así fue. Provenía del recién investido presidente Johnson, informándonos de que mi padre había sido asesinado en la batalla de Palmito Ranch. Irónicamente, una batalla librada después de la rendición de Lee. Es decir, mi padre murió en una batalla sin sentido. Fue demasiado para que mi madre lo soportara. El soldado, en su defensa, intentó consolarla, pero ella tenía otras ideas. Mientras el soldado intenta ayudarla, ella le arrebata su pistola y le dispara a quemarropa en la cara. Mientras la sangre del soldado comenzaba a acumularse en el umbral de nuestra puerta, mi madre miró los rostros de mis hermanos y procedió a ejecutarlos uno por uno. Pero cuando llegó a mí, se detuvo y en su lugar giró el arma contra sí misma. ¿Por qué eligió perdonarme ese día? Nunca lo sabré. Pero el incidente daría forma a mi vida. Desde el momento en que llegué por primera vez al orfanato Elliot de la ciudad de Gotham, como un niño pequeño y asustado, hasta el día en que salí por sus puertas, un joven lleno de confianza, sin nada más que la ropa que llevaba puesta, y un sueño de ayudar a personas como mi madre, un sueño de construir un lugar donde personas como ella pudieran recibir la atención que necesitaban, donde la mejor ciencia del momento se aplicara para tratar las aflicciones de la mente, para que la tragedia que me ocurrió pudiera prevenirse, un lugar al que llamaría Arkham Asylum, Asilo Arkham. Con el dinero que me otorgó la fundación de la familia Elliot, compraría el terreno donde mi sueño se haría realidad. Tierra barata, con su propio pasado, desde luego,
debido a que había sido donde los británicos mantuvieron prisioneros coloniales durante la Revolución, donde hubo mucha guerra y pérdida de vidas. Un lugar que otros habitantes de Gotham decían que estaba embrujado desde el principio, empapado en sangre y locura. Aún así, nada de eso me importó. No mientras pudiera salir algo bueno de ello. Al principio, Arkham era todo lo que yo quería que fuera, una buena institución, con un equipo de trabajo compuesto por personas que pensaban como yo, brindando a los pacientes la ayuda que tan desesperadamente necesitaban. Incluso aquellos pacientes que, siendo Gotham, estaban un poco más necesitados, por así decirlo. Mi madre estaría orgullosa, creía yo. Dicho esto, Arkham no estuvo exento de problemas en esos primeros años. Un problema en particular. Un hombre tan vil y atroz que ni siquiera pronunciaré su nombre. Llamémoslo Jack Doe, a los efectos de este diario. Para cuando fue enviado con nosotros, Jack había asesinado a múltiples personas, hombres, mujeres, niños. Y poco después de su llegada, mató a 2 enfermeras y destripó a otro prisionero. Disfrutaba matando. Siempre se reía, con una horrible sonrisa en el rostro. Era el tipo de interno que amenazaba la propia existencia de Arkham. Y así se convirtió en el paciente al que estaba más decidido a ayudar. Como comentario, Jack Doe es un personaje tan pero tan oscuro en los cómics de DC, que su última aparición fue en 1942. Pero a pesar de eso, uno podría decir que tiene todo lo que el Joker del universo principal de DC. El hombre que siempre se ríe. Volvemos al encuentro entre el Dr. Arkham y su invitado, quienes recorren las instalaciones del asilo, o manicomio, Arkham. Los pasillos se muestran vacíos y silenciosos. Tras las rejas de las celdas, camas desocupadas refuerzan la sensación de decadencia. El visitante le pregunta al Dr. Arkham por qué el lugar ha caído tan claramente en tiempos difíciles. Arkham señala que hay cada vez menos pacientes y que, al mismo tiempo, han surgido instalaciones más elegantes y modernas, patrocinadas por la Corporación Lazarus en Metrópolis y en otros lugares. Admite que, en verdad, el lugar habría tenido que cerrar hace años, de no ser por la bondad de benefactores como él. El visitante reacciona con una risa breve y comenta que Arkham ha hecho bien su tarea, dejando claro que le gusta que sus donaciones permanezcan anónimas. Arkham se vuelve hacia él y explica que no va a entregar la institución a alguien de quien no sabe nada, que investigó por su cuenta y que aprecia su generosidad. Luego agrega que, claramente, la salud mental es importante para él. El visitante responde con serenidad, afirmando que ha visto de cerca el sufrimiento causado por las condiciones de la mente y que siente que es su deber encontrar curas para que las generaciones más jóvenes no tengan que enfrentarse a ello. Añade que los hijos merecen un futuro mejor. Y, mirándolo directamente, le pregunta a Arkham si tiene hijos. Arkham se queda inmóvil, mientras duda un instante. Finalmente responde que no, que nunca tuvo hijos. Volvemos al pasado, a la historia del libro, en la que se ve a un niño bañado en sangre tocar a la puerta del manicomio. El Dr. Arkham continúa. 1885. Llovía la noche en que llegó, cubierto de sangre. Tanta sangre que ni siquiera la lluvia pudo limpiarla. ¿Cómo llegó así? ¿De quién era esa sangre? El niño afirmó que no lo sabía, pero estaba claro que había sufrido mucho en su vida. Un huérfano, criado en las calles. Estaba al borde de la muerte cuando lo encontré. Siendo yo mismo huérfano, sentí lástima por el muchacho. Lo acogí. Y, con el tiempo, lo tomé bajo mi protección. Era brillante y aprendía rápido. Más que nada, el niño estaba fascinado por mi trabajo y solía recorrer conmigo los pasillos de Arkham. Quizá fue crecer entre las masas sufrientes de Gotham, pero su fascinación pronto se convirtió en pasión. Creía en el bien de este lugar y en mí. Y me atrevo a decir que, al no tener heredero propio, llegué a pensar en él como en mi propio hijo, alguien que continuaría con mi nombre y mi obra. El mañana es una nueva página, padre, solía decir el niño, sin importar lo mal que parecieran las cosas en el asilo. Una frase privada para animarme. Siempre era el optimista. Incluso cuando conoció a Jack Doe, Jack estaba siendo castigado por brutalizar a otra enfermera. Se burló del niño, intentó meterse bajo su piel, como un Joker, como un guasón cruel. Pero aún así, el niño permaneció imperturbable. ¿Eran los de la calaña de Jack incapaces de ser ayudados? Lo confieso, comencé a preguntármelo. Especialmente cuando Jack escapó de su celda 2 días después, cuando tomó al niño como rehén. Hice todo lo que pude para intentar calmar a Jack. Afortunadamente, si bien Jack era astuto, no era estúpido.
Sabía que matar al niño resultaría en su muerte instantánea. Yo solo estaba feliz de recuperar al niño. Incluso mientras lo abrazaba, sabía que la luz en él solo se había fortalecido. Mientras ve cómo un paciente es empujado en una camilla, el visitante comenta que puede ver que Arkham aún recibe pacientes. El Dr. Arkham responde que son pocos e infrecuentes, con un personal reducido que apenas logra sostener el funcionamiento, pero sí, aún los reciben. El visitante agrega que tiene que darle el mérito de haber mantenido el lugar a flote, a pesar de todos los altibajos que ha atravesado, incluso después del incidente más infame de todos. Arkham baja la mirada y finge confusión, diciendo que no sabe a qué se refiere. El visitante le responde que, así como Arkham investigó sobre él también ha investigado a Arkham y a la institución. Le pide que no siga insultando su inteligencia y que le hable de la verdadera razón por la que la reputación de Arkham Asylum ha sufrido durante décadas. Que le hable de la gran fuga. El Dr. Arkham no tiene más remedio que contárselo. 1886. Todo fue culpa de un maldito camillero descuidado. Le había advertido al necio, una y otra vez. Hagas lo que hagas, no te acerques demasiado a los internos. Le quitaron las llaves. Le cortaron la garganta de oreja a oreja con un cepillo de dientes afilado. Y fue solo el primero. Liberó a varios de sus compañeros internos y se abrieron paso hasta la sala de hornos, decidiendo no enfrentarse a los guardias armados de las puertas principales. Fuera como fuese, trabajaron en silencio durante la noche, cavaron un túnel desde detrás del horno y, así de simple, ya se habían ido. Al despertar al día siguiente con esta pesadilla, supe que Jack lo había hecho. Casi podía oírlo reír. A ese hombre que no amaba nada más que prenderle fuego al mundo. Fue una revelación que hizo que mi corazón se detuviera. Porque lo sabía. Conocía a Jack. Sabía a quién atacaría antes de realizar su fuga. Lo sabía. Mi hijo se había perdido para mí para siempre. El mañana es una nueva página. Esa frase suya volvió a mí una y otra vez. Pero su historia había terminado. Nunca me perdoné por la fuga. Y, por lo que pasó después de eso, para poder sobrellevarlo, convertí un viejo almacén y creé esto, un registro de mi propia vergüenza. El Dr. Arkham conduce a su visitante al interior de una habitación cuyas paredes están cubiertas de recortes de periódicos, notas, fotografías y documentos. La fuga fue ocultada a la prensa para evitar el pánico. Personas enfermas, bajo la tutela de Jack, desviadas hacia el crimen. Hubo robos, asesinatos. Con el tiempo, todos fueron devueltos a este lugar, excepto él. El hombre al que me refiero como Jack Doe. El hombre que he llegado a creer que se convertiría en el asesino en serie más infame del mundo. Jack the Ripper. Jack el Destripador. Un hombre que podría ser más que un simple humano. El diablo mismo. Un demonio sonriente. Un bufón infernal. La cronología encaja. El modus operandi también. El visitante observa los muros cubiertos de pruebas, y en el centro se encuentra una foto de Jack el Destripador, con su característico sombrero, e interrumpe a Arkham, diciéndole: Sí, doctor. Conozco bien sus trabajos sobre el sujeto. Hablando de eso, la sala de hornos. Me gustaría verla. Ambos descienden por las escaleras hacia la sala de hornos, mientras él le confiesa que han pasado casi 60 años desde la última vez que estuvo allí abajo. Siendo honesto, simplemente no pudo enfrentarlo. Ya abajo, el visitante observa el espacio con atención. Los hornos permanecen encendidos, rodeados de muros de ladrillo antiguo. Señala uno de ellos, claramente reladrillado, y pregunta si ese fue el punto por donde los reclusos escaparon. Arkham asiente. El visitante no se detiene ahí. Se gira y señala otro tramo de pared, también reconstruido, y pregunta por qué ese muro fue reladrillado igualmente. Arkham se queda mirando, sorprendido. Reconoce que, al no haber bajado allí en años, no es algo que hubiera notado antes. El visitante guarda silencio unos segundos. Luego le pregunta qué otras cosas podría no haber notado Arkham a lo largo del tiempo. Acto seguido, se inclina hacia él y le susurra algo al oído. Las palabras no se revelan, pero el efecto es inmediato. Arkham queda paralizado, helado. Antes de que pueda responder, el visitante se aparta y comienza a alejarse escaleras arriba, mientras le dice, con una calma inquietante: No necesita acompañarme a la salida, doctor. Amo este lugar. Volvemos con la historia del Dr. Arkham, quien cuenta: esa noche no pude dormir. Debía haber oído mal lo que dijo mi comprador.
pero parte de mí sabía que no. Y así desperté y escribí estas palabras, este grito desesperado para cualquiera que pudiera oírlas. Pondré este diario en el buzón tan pronto como termine. Esa noche, después de dejar el diario en el buzón, el Dr. Arkham se dirige a la sala de hornos. Se acerca al muro reconstruido y, con una barra de metal primero y con sus manos después, retira los ladrillos. Con el ambiente iluminado por el resplandor anaranjado de los hornos, echa un vistazo al interior y se lleva una gran sorpresa al descubrir lo que se encuentra dentro. La historia del Dr. Arkham continúa, pero antes de hacer eso, descenderé a la oscuridad una última vez, para demostrar lo que ya sé. Quitaré los ladrillos y encontraré lo que sé que debe estar ahí, la horrible verdad. Finalmente, introduce el oso de peluche de su hijo adoptado en uno de los hornos y lo saca de vuelta, prendido en fuego, que usa para incendiar todo el lugar. Entre el crepitar de las llamas, el Dr. Arkham se deja caer al suelo. Finalmente, mientras vemos cómo el incendio se expande a través de los pasillos, de las celdas, incinerando tanto a trabajadores como a reclusos, reduciéndolos a huesos y cenizas, vemos a alguien fuera del manicomio, leyendo el diario que el doctor escribió, que en sus últimas páginas dice: «Y así le envío este diario a usted, Capitán Flash, del Departamento de Policía de la ciudad de Gotham. Solo puedo rezar para que le llegue a tiempo para detenerlo. El hombre que ríe desde la oscuridad». Y, efectivamente, el hombre que sostiene el diario a las afueras del manicomio en llamas, sonríe de oreja a oreja. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Hugo Martín 1466. Nos movemos al presente, al nuevo Arkham. En una sala amplia y moderna, Jack Grimm, el Joker, se sienta solo tras un gran escritorio. En las paredes cuelgan dos cuadros, y en uno de ellos se puede ver el incendio de Arkham Asylum, mientras revisa varios documentos que tiene delante de él, incluyendo el diario del Dr. Arkham. La historia contada por él finaliza con sus últimas palabras. No es Jack Doe, es él, el niño, al que alguna vez consideré mi hijo. El niño que una vez fingió creer en este lugar, en sanar a los enfermos, pero que nunca lo hizo. Verá, era el cuerpo de Jack Doe el que encontré detrás de ese muro, no el del niño, porque fue el niño todo el tiempo. La voz en el oído de Jack Doe, la mano en la cerradura de su celda, el cuchillo en su garganta, pues eso fue lo que el hombre, el comprador, me susurró. Esa frase que solo nosotros dos conocíamos, la misma que estaba escrita en el papel que quedó en el cuerpo de Jack. El mañana es una nueva página. El niño lo hizo todo solo para burlarse de mí, de mis esperanzas, de mis creencias. Él es el monstruo, el que ríe en la oscuridad, siempre riendo. Y ahora ha regresado para comprar este lugar. Pude verlo en sus ojos, el terror que hará de él, en lugar de un sitio para sanar a los enfermos, un lugar para crear monstruos. Tiene que detenerlo. El hombre llamado Jack Grimm. De lo contrario, que Dios se apiade de todos nosotros. Firmado, Amadeus Arkham. Jack Grimm se levanta de su silla, soltando una pequeña risa, y se dirige a una habitación contigua, donde alguien le pregunta qué se supone que está mirando. Mientras se muestran imágenes de Batman luchando contra unos soldados fuertemente armados y deshaciéndose de ellos a punta de puentes, patadas, cabezas estrelladas y hachazos. Jack Grimm le responde que está viendo a su objetivo y que la gente lo llama el Batman. La otra persona se ríe del nombre, calificándolo como tierno, y Jack Grimm agrega: es un antiguo paciente de aquí, créelo o no, uno que escapó, o eso cree. El otro hombre le pregunta si acaso están jugando con la comida, y le pregunta qué vendrá después. Jack le responde que tiene planes para él. El otro hombre le dice que ya ha visto suficiente, y concluye que Batman no representa una amenaza real, mientras el cuerpo imponente de Batman permanece en pie entre los enemigos caídos. Ambos continúan observando las imágenes en pantalla de Batman en acción, y el hombre afirma con seguridad que puede encargarse de él, fácilmente. Jack Grimm responde: sé que puedes, pero hay otros amigos a los que me gustaría presentarle mientras tanto. Así que, con eso en mente. Y presiona un botón, abriendo dos contenedores marcados como Isley y Landstrom, de los que aparecen dos abominaciones más, como las que ya hemos visto antes. A la izquierda está Pamela Isley, y a la derecha, Kirk Langstrom, Absolute Poison Eve,
Piedra Venenosa y Absolute Man-Bat, el Hombre Murciélago, respectivamente. También se ven documentos con otros nombres, a saber, Hugo Strange, Jonathan Crane, Scarecrow, el Espantapájaros, Basil Karlo, Clayface, Cara de Barro y Jervis Tech, Mad Hatter, el Sombrerero Loco. Me emociona pensar cómo se verán todos estos villanos. El hombre que acompaña a Jack señala que nada de eso era necesario, y Jack Grimm, con absoluta calma, le responde: No te preocupes, tendrás tu oportunidad muy pronto. Todo a su debido tiempo. Mi Deathstroke, mi golpe mortal. Ahí vemos quién es este hombre. Slade Wilson, Absolute Deathstroke, quien viste un saco largo de color negro y naranja, pero tiene piernas robóticas, y lleva su característico parche en el ojo derecho. El nuevo contrincante de Batman, antes de llegar al Joker, ha sido revelado, y aquí no hay un Green Arrow, un Flecha Verde, que lo ayude, ya que lo mataron en Absolute Evil. Y aunque el Dr. Arkham dice que el niño que mató a Jack Doe es su comprador, o sea, Jack Grimm, o sea, el Joker, a quien se ve en la escena del incendio, leyendo el diario, que seguramente sacó del buzón luego de que el Dr. Arkham lo pusiese ahí antes de prenderle fuego al lugar, y que en ese tiempo aún reía, pues hay un pequeño problema. Aquí se contó que el niño llegó al manicomio en 1885. El escape de los reclusos fue en 1886. Pero en Absolute Batman número 15 se explicó que Joseph Grimm I, Jack, ya trabajaba como payaso, adulto, en 1888. O sea, 2 años después. ¿Será que el Joker no solo se convierte en monstruo, sino también puede tomar la forma de un niño? ¿Será que puede estar en varios lugares al mismo tiempo? ¿O será que se puede clonar a sí mismo? Todo un misterio. Cuéntame tu teoría en los comentarios. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.